Bienvenidos al tema número 3 del módulo 1, en el cual hablaremos sobre los mitos de la bolsa. Hay mucha gente que es escéptica de la bolsa de valores por diferentes motivos: estafados, quebrados, engañados o simple desconocimiento. Entonces he recogido algunos mitos que serían los principales y trataremos de desmentirlos. El primero: se necesita mucho dinero para invertir en bolsa. Ya lo hemos visto en el video pasado que existen acciones de 1 centavo que puedes comprar. Sin embargo, este mito surge a raíz de que antiguamente, para invertir en la bolsa de valores, además de ser un proceso algo engorroso, el comprar y vender una acción, los agentes de bolsa, que son los encargados de las transacciones, te cobraban una comisión. Entonces, antes de que ganaras o perdieras dinero, ya te estaban cobrando, y eso era algo que fastidiaba mucho, sobre todo al pequeño inversor. Ahora, con la globalización, existen agentes de bolsa mundiales que ya no hacen el trámite tan largo para que puedas operar en la bolsa, y además no te cobran por comprar o vender tus acciones. Estas empresas ganan dinero de otras formas, como cuando depositas o retiras dinero. Es una forma distinta, pero al pequeño inversor no le incomoda. Otro mito es que la bolsa es un juego de azar. Para serte sincero, existe alguna similitud, que es el riesgo a perder. Sin embargo, está implícito en toda inversión, negocio o proyecto que hagas, no solo en la bolsa de valores. La diferencia con el juego de azar es que tú eres propietario de una empresa la cual genera productos o servicios de los cuales tú vas a beneficiarte con sus utilidades, mediante los dividendos o la subida del precio de la acción. Los que no tienen conocimiento pueden invertir al azar en una acción, y pueda que suba o baje la acción, pero si tú te educas como lo estás haciendo ahora, podrás saber qué empresas son las que generan estas utilidades y suban su precio con el tiempo. Y claro, tendrás más ganancias que pérdidas, que es todo lo contrario al casino. Aquí, si tú sabes cómo funciona la bolsa, la casa no te gana. Seguimos con el siguiente mito: vivir en el país en el que invierto. Eso es mentira, ya que existen brokers o agente de bolsa. Va a ser lo mismo, solo que brokers es una palabra más corta, pero al final es lo mismo. Los brokers son globales y mientras tú tengas acceso a internet puedes revisar tu portafolio de acciones, comprar o vender si te conviene. Antes no era así, pero el mundo se ha digitalizado para hacer más fácil nuestras inversiones. Ahora, el siguiente mito es comprar y mirarlas en 3 años. Esto, más que un mito, es un error, ya que debemos monitorear la empresa por si suceden eventos internos o externos. Internos como cambio de directiva que toma otro rumbo diferente al actual, o los proveedores ya no son los mismos, o los clientes han disminuido, etc. Y externos como barreras de entrada, leyes, economía del país, etc. Por eso debemos estar monitoreando nuestras inversiones. No te digo cada día porque te vas a desesperar cuando baje o te vas a alegrar cuando suba. Como lo dije antes, esto es de paciencia, pero debemos monitorear al menos 1 o 2 veces por semana las acciones que compraste. Ya vamos a entrar a detalle donde encontraremos noticias referentes a nuestras acciones. No se preocupen. Otro mito es que te volverás millonario en poco tiempo. Esto es falso totalmente. Los millonarios lo hicieron con paciencia a lo largo del tiempo con los rendimientos compuestos. Es decir, reinvirtiendo lo que ganaban y adquirían más acciones. Entonces, cada vez les pagaban más por más acciones, mientras que el valor de la acción también subía, lo que hace un efecto bola de nieve y cree las fortunas que estudiaremos en el módulo 4. Si es que me dices: Eduardo, en el 2022 muchas fortunas han disminuido. Te digo que sí, pero ellos ven el largo plazo. A muchos de ellos les alegra que haya caído el mercado. Así comienzan a comprar las acciones más baratas, y cuando en unos años las acciones comiencen a revalorizarse, podrán hacer 2 cosas: o venderlas ganando un margen, o manteniéndolas recibiendo dividendos. Así debes pensar que mientras para uno es crisis, para otros es oportunidad. Y el último mito es que para invertir en bolsa debes tener conocimientos en finanzas o economía avanzada. Esto es también falso. La mayoría de inversionistas no tienen la profesión de economistas o financieros, sino de otras profesiones, por lo que la carrera de economía o finanzas no te asegura el éxito en bolsa. A ver, no me malentiendas.
Todo conocimiento es bueno y saber sobre finanzas y economía te ayuda a entender sobre la bolsa y es necesario, como ya lo vamos a ver en los módulos siguientes. Nosotros en este curso veremos y te enseñaremos finanzas básicas y con ese conocimiento tú podrás analizar una empresa por ti mismo y tomar tus propias decisiones de inversión. Mientras más te eduques con libros, cursos, foros, noticias, etcétera, mejor preparado vas a estar para tus inversiones o no. Con esto hemos llegado al fin del video. Espero que si alguno de ustedes creía en estos mitos, ya no lo crean más, por favor. No hay mitos, no hay fórmulas mágicas, simplemente conocimiento y análisis. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos vemos en el siguiente video.